Me voy a compartir con ustedes un tema que en realidad lo conozco desde hace más o menos, así, leyendo la literatura, alrededor de unos 6 años. La primera vez que lo escuché hablar sobre este tópico fue en Colombia, en un congreso que fui, y me gustó bastante porque en realidad comencé a investigar un poco, a leer un poco más sobre esto, y me parece importante, un tópico muy importante para todos nosotros. El uso excesivo, el sobreuso y el sobretratamiento. ¿Sí? Y un poco el subtítulo sería el diagnóstico como un agente de daño. ¿Sí? A ver. Esto es para motivar, a ver, este es un caso clínico, un niño de 8 años con hipertrofia de amígdalas en el examen y le hacen una polisomnografía compatible con apnea obstructiva del sueño y se somete a una adenotonsilectomía. ¿Mm? Una niña de 4 años con una lesión en la cabeza, 2 episodios de vómitos y un examen físico normal, se somete a una tomografía computarizada de la cabeza que muestra un pequeño hematoma subdural para el cual es admitida en la UCI. Y esta es una niña con 3 meses de bronquiolitis, tiene bronquiolitis, se va al servicio de emergencias, tiene una saturación de oxígeno de 94%, en el triaje desatura 88%, mientras duerme con oximetría de pulso continúa con la saturación alrededor de 90 y lo que provoca el ingreso hospitalario. Vamos a volver probablemente a estos casos clínicos. Entonces, quisiera yo motivarlos un poco a que lean al respecto y quisiera motivarlos también a que cada acto médico que tengamos sea realmente pensado en lo que es ahora la medicina basada en evidencia y lo que se está hablando ahorita más que es medicina con precisión. ¿Sí? Inclusive ya no se habla tanto de medicina basada en evidencia, sino medicina personalizada. ¿Sí? Vamos bueno, la introducción ya la hicimos, vamos a definir qué cosa es diagnóstico. El diagnóstico es la habilidad más crítica del médico. ¿Sí? Como verán, los que ahorita somos pediatras y clínicos, bueno, acá hay algunos internos y alumnos, probablemente alguno de ustedes sea cirujano y para el cirujano entrar a sala de operaciones es lo máximo. Para nosotros, la visita y el ejercicio diario de tratar de hacer un diagnóstico es realmente lo mejor, y es el instante más sagrado para nosotros. Esa habilidad de poder hacer el diagnóstico siempre va a estar presente en toda nuestra vida, ¿sí? No solamente para los clínicos, sino también para los cirujanos. ¿Sí? Es la medida de todo médico o médica de su habilidad, tal como cual, y es el ingrediente más importante de nuestra imagen profesional. ¿Sí? Si diagnosticamos bien, tendremos un buen background de repente como imagen profesional y también como satisfacción personal. ¿Sí? En cada caso, cuando hay sobreuso, en cada caso los diagnósticos, en estos 3 casos, la bronquiolitis, la niña que se le sacó las amígdalas y la niña que tuvo el hematoma y estuvo con una sintomatología neurológica leve, las pruebas de diagnóstico detectaron con precisión lo que estaban destinadas a detectar. ¿Sí? Pero, ¿se beneficiaron estos 3 niños de su diagnóstico preciso? Es la pregunta. Me he basado en estos 2 artículos básicamente y les voy a pasar algunos simplemente para que vean. Como les digo, la intención de este pequeño conversatorio, me gustaría que sea un conversatorio, es motivarlos a preguntarnos, ¿estamos diagnosticando bien? ¿Estamos haciendo sobrediagnóstico? ¿Estamos tratando bien o estamos haciendo sobretratamiento? ¿Mm? Este artículo, por ejemplo, el overdiagnóstico, sobrediagnóstico, cómo nuestra compulsión por diagnosticar puede en algunos casos hacerle daño al niño. ¿Sí? Como veremos, por ejemplo, y eso ocurre a cada rato, y ocurrió, pues les cuento la experiencia de una enfermera de un hospital X de la ciudad que su hijo convulsionó con fiebre. Ella, preocupada, lo llevó a Lima, le sacó resonancia, le sacó electroencefalograma y una convulsión febril, como nos hizo recordar la doctora Carla León la semana pasada, es benigna y no necesita nada de eso. Ahí hubo un sobrediagnóstico tratando de encontrar, bueno, pero era una personal de salud, ansiosa, todo, pero lo ideal hubiera sido ahí simplemente observar. Como nos dijo, nos lo recordó la doctora, si el examen neurológico era normal, la convulsión febril
tiene que observarse y nada de hacer tomografía, resonancia, ni electroencefalograma. ¿Sí? El diagnóstico excesivo se define, disculpen, pero esta es una definición un poco larga y la he querido escribir así tal como es, como la definen los que han investigado el tema. Se define como la identificación de una anomalía en la que la detección no beneficiará al paciente. A diferencia del diagnóstico erróneo, el hallazgo es preciso, o sea, hay, pero la condición detectada puede ser precisamente la condición que debía detectarse, es un verdadero positivo. ¿Sí? La noción de que un diagnóstico preciso podría ser cualquier cosa menos beneficiosa va en contra de la sabiduría convencional de que cuanto más se sepa sobre un paciente, mejor. A veces nos pedimos muchas pruebas y en realidad a veces pedimos demasiadas cosas. Después vamos a ver que en realidad hay que tratar de pedir un examen de laboratorio pensando bien para qué realmente va a ayudar al paciente, me va a ayudar a tratarlo mejor, etc. Desafortunadamente, no solo los pacientes diagnosticados en exceso no se benefician de sus diagnósticos, sino que también pueden sufrir lesiones. Como por ejemplo, lo vamos a ver también, un TEC leve, y ahora por los seguros es así, un TEC leve, no perdió el conocimiento, nada, y le piden una tomografía. Como veremos también en una slide, las tomografías, ahora hemos estado pasando la visita y le han tomado a una niña una tomografía de cabeza porque estaba un poco mareada y se le empieza a tomar una tomografía abdominal por un dolor abdominal recurrente. ¿Sí? Y yo le dije, bueno, la tomografía son como 150 placas. ¿Vale la pena realmente esa radiación? Hay estudios y en los países desarrollados están muy cuidadosos con eso porque se ha medido la radiación es aditiva y en realidad hay relaciones con algunos cánceres. Con cáncer de tiroides, como vamos a ver también un poco después. ¿Eh? Entonces, y el uso de medicamentos aumenta el riesgo de hacer daño. ¿Sí? Inclusive cuando los pacientes están informados y ellos no quieren, se incluye el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. ¿Sí? Como les comentaba, yo lo he conocido recién, hace unos 5 o 6 años, pero el tema se viene trabajando desde la década del 77, ¿sí? Con diagnósticos erróneos, de verdaderos diagnósticos y la medicación que hay en algunas enfermedades, como por ejemplo el trastorno de déficit de atención, la prehipertensión, etcétera. En realidad, se ha venido ya desde algún tiempo ya reflexionando un poco sobre la definición de sobrediagnóstico. ¿Sí? En el 77, en el 78. El sobrediagnóstico es una normalidad real que es descubierta, pero que su detección no beneficia realmente al paciente. El misdiagnóstico, el diagnóstico erróneo, es un diagnóstico que no es adecuado. El sobretratamiento es un exceso de medicación. ¿Sí? Yo realmente les cuento una experiencia personal. Cuando veo mi receta que tiene más de 3 medicamentos, ya me preocupo ya. Y a veces me llegan gente con una lista de 10 medicamentos para tomar. Entonces, en realidad, yo creo que ahí probablemente estemos haciendo sobrediagnóstico. Algunos niños lo necesitarán. Esos son los niños complejos. Acá en el servicio tenemos mucha complejidad. Y los casos son cada vez más dificultad. ¿Sí? Y el sobreuso es el uso innecesario, el screening innecesario, diagnóstico y intervenciones terapéuticas. ¿Sí? ¿Por qué ocurre el sobrediagnóstico? Ustedes dirán, ¿por qué ocurre? Presión de nuestros colegas, pasamos en grupo, ahora las decisiones tienen que ser colegiadas. Uno, por ejemplo, lo vio al niño con mal y dice, bueno, este es una meningitis y lo cubro, aunque no le hago la punción lumbar, pero lo cubro contra bacteriano, viral, etc. ¿Sí? La incertidumbre también. No nos gusta la incertidumbre, pero yo quisiera realmente reflexionar y decirles que siempre va a haber incertidumbre. Hay que aprender a convivir con la incertidumbre. Hay que luchar por llegar al diagnóstico en todos los casos, pero siempre hay cosas que no se llega al diagnóstico a veces. Y ocurre aquí, en Harvard, en Stanford, en cualquier parte del mundo. No crean que no en todos sitios hay incertidumbre. Más aún en una situación después del COVID, donde hay mucho caos y realmente muchos problemas. ¿Sí? Hay presión de la familia o del paciente y la gente ya paga su seguro y piensa que porque
se cayó, vomitó una vez, pero el niño está con un Glasgow de 16, disculpen, con un Glasgow de 16, quieren que le tomen la placa y quieren que le tomen la tomografía, y hay presión también de los familiares. Consideraciones médico-legales, me voy a un juicio, felizmente que acá todavía no estamos en eso, pero en los países desarrollados el médico paga el 30% de su sueldo en un seguro de malpraxis, ¿sí? Les cuento una experiencia, le hicieron allá en Estados Unidos hacen la circuncisión de pequeños y sangró mucho y lo demandó a un médico. Por eso, el médico tiene su seguro. Y en algunos trabajos el hospital le paga, pero en otros el mismo médico paga su seguro de malpraxis, ¿sí? Con presiones económicas y educación de los médicos también. Esos son otros de los factores, como vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, los niños con trastorno de déficit de atención. Voy a poner algunos ejemplos, por favor, no soy especialista en neurología ni en TDAH, pero eso es lo que dice un poco la literatura. ¿sí? Estamos viendo mucho trastorno de déficit de atención, en parte ahorita agudizado también por la pandemia, ¿sí? Por el COVID, pero a veces se medicalizan rápidamente los casos y a veces también eso hace que realmente hayan efectos adversos, gastos económicos, etcétera. Y otras veces no es un TDAH o es un TDAH leve que podría con una terapia cognitivo-conductual, con manejo un poco más integral de la familia, etcétera, de repente poder solucionarse. ¿sí? Por ejemplo, el diagnóstico erróneo más apropiado es decir, la inmadurez, más que como diagnóstico de TDAH, ¿sí? Inmadurez, o a veces en este caso el efecto que ha tenido la pandemia de COVID. Hemos visto en todo el planeta nuestros niños han tenido su retraso del desarrollo psicomotor, en todo el planeta. La gran mayoría de niños por la pandemia han retrocedido. ¿sí? Vemos muchos niños que no hablan, muchos niños, por ahí hay un autismo, por ahí hay también trastorno de déficit de atención, pero la pandemia en sí, el haber estado encerrados también ha influido acá bastante. La aspiración, por ejemplo. El niño se aspiró. El curso natural de una aspiración detectado por un deglutograma en los bebés anatómicos y neurológicamente normales es la resolución completa. Se aspira y al toque antibiótico. ¿sí? Se desconoce si este diagnóstico beneficia a los bebés. La evaluación más grande de los resultados para los bebés con deterioro neurológico encontró que la fundoplicatura no redujo su riesgo de hospitalización por enfermedad respiratoria. Lo que estamos haciendo ahora es ponerles el botón de gastrostomía. ¿sí? Miren esto de acá, por ejemplo, la bacteriemia, ¿sí? que a cada rato vemos. Bueno, es diferente a lo que estamos viendo acá, que estamos viendo bastantes neutropénicos febriles, con cultivos positivos, eso es otra cosa, pero en un ensayo con niños de 3 a 36 años, de meses, que acudieron a un servicio de urgencias con fiebre de 39, se trató a 19 niños con bacteriemia con placebo, sin antibióticos. Miren qué osado es eso, ¿eh? 18 niños tuvieron una resolución espontánea de bacteriemia a las 48 horas. Ninguno desarrolló una morbilidad grave, meningitis, neumonía, infección ósea, articular o celulitis. ¿Qué significa eso? Que a veces, en realidad, yo siempre digo, la clínica es soberana. ¿sí? La clínica es soberana. Los exámenes nos ayudan un poco, pero no siempre realmente a todo lo que vemos hay que darle antibiótico. La gente viene, por ejemplo, con un nivel de aglutinaciones y me dice, doctor, tengo tifoidea, y está sin fiebre y camina como si nada. Eso no es tifoidea, ¿no? En ese sentido. La colelitiasis, por ejemplo, también estamos viendo bastante, no sé si ustedes han visto, pero estamos viendo niños pequeños con cálculos biliares, ¿sí? Estamos viendo bastante eso y la gente se angustia, se van a Lima y se ha visto que el 50% de los niños diagnosticados con el litiasis en un estudio eran completamente asintomáticos en el momento del diagnóstico, o fue un hallazgo incidental, ¿sí? de los cuales el 95% no presentaba complicaciones en el seguimiento a largo plazo. ¿sí? Alergia alimentaria, esta es una de las cosas que está de moda. ¿sí? Todos los niños ahorita tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿sí? Es está pero de moda, y está de moda pedir el dosaje de IgE. También. Los niños pueden tener resultados positivos de la prueba de inmunoglobulina E. Recuerden que la inmunoglobulina E sube por alergia o por parásitos. ¿sí? ¿sí? Que indica sensibilización y no necesariamente a alergia. Uno puede tener la inmunoglobulina E alta
pero si le dice ahí el test que está el huevo, pero él come huevo todos los días y no le pasa nada, está simplemente sensibilizado, pero no tiene alergia. Si el niño come el huevo y no le pasa nada, que siga comiendo su huevo o tomando su leche. ¿Sí? Ahí hay como una discordia. Por ejemplo, dice el 17% de las personas están sensibilizadas a un alergeno, pero solo el 2% tiene una alergia alimentaria clínica. ¿Sí? El reflujo gastroesofágico es otra de las cosas que también está de moda. Y a propósito de que también se ha estudiado esto, porque en los países desarrollados hay propaganda médica en la televisión y, por ejemplo, cuando se vayan a ver en la televisión, por ejemplo, una propaganda brutal con el esomeprazol, que se conoce allá como Nexium. ¿Sí? Cualquier cosita, reflujo. Y acá también, acá llaman por emergencia, le dice que tiene un reflujo y ahí le dan su lansoprazol por emergencia. Le dice, tome una semana o 2 semanas porque tiene un reflujo. Y en realidad no se justifica. Por ahí como que hay un sobrediagnóstico y hay un sobretratamiento también. ¿Ya? En realidad, en lactantes hay que tener mucho cuidado. Se pusieron las pilas y en los países desarrollados había una presentación del esomeprazol, inclusive en polvo, que la prohibieron porque los pediatras y los neonatólogos comenzaron a usar a pastos el esomeprazol y se vio que realmente no había una mejoría. Y lo que es más, también era un factor de riesgo para infecciones también, el uso. Al cambiar el pH de ácido, eso realmente favorecía más infecciones. Miren la hiperviriluminemia. No hubo cambios en la mortalidad debido al carníticos entre el 79 y el 2016, a pesar del aumento de la vigilancia para la hiperbilirubinemia, incluidas las pruebas de bilirubina y la fototerapia. Se está estudiando, miren, la posibilidad de que la fototerapia podría aumentar el riesgo de cáncer. La hipercolesterolemia también. Hace poco hemos tenido una niña con colesterol alto por un síndrome nefrótico y nuestro colega nefrólogo de adultos, era una niña creo de 4 años, ¿sí? le quiso dar atorvastatina, pero nosotros, de todo lo que el especialista diga lo vamos a hacer, ¿sí? Y dijimos que no estaba indicado dar ese medicamento. Estos son un poco los temas, un poco que se comenzó a hacer sobre diagnóstico y sobre tratamiento. El de la bronquiolitis es realmente espectacular. Hay muchos estudios en los cuales, por ejemplo, ya está estandarizado, pero acá seguimos haciendo lo mismo, dar beta-2 agonista, dar bromuro de tatropio. En realidad, lo que hacen en los países desarrollados, de verdad, yo lo he visto, es medidas de mantenimiento. Oxigenoterapia, canalización de la vía aérea y chequear. Y lo más importante es lo que les comentaba al principio de que una saturación baja, ustedes desaturan en la noche, ¿eh? Unos más, otros menos, y si la guardia ha sido pesada, peor. ¿Sí? Seguro que algunos desaturan más que otros. Y no pasa nada. Y se han hecho estudios en los cuales se los ha monitorizado en la casa. Y se ha visto que y hay toda una corriente, pues, bueno, tenemos el gusto de que está acá nuestra doctora intensivista pediatra, pero en muchas UCIs pediátricas, por ejemplo, hay muchos aparatos que dan alarmas. Ahorita hay estudios que dicen que ya es demasiado eso. Es demasiado eso, es realmente un sobrediagnóstico ahí que causa más estrés y a veces con hemos estado acá hace poco asmáticos o con bronquiolitis que están con 94, 93, preocupadísimos que llegue a 95 y con cuánto está, con 0.5, con 0.75, 0.8 litros por minuto. ¿sí? Entonces, en realidad, con bronquiolitis realmente el tema está bien estudiado, no se necesita ni siquiera placa, ni siquiera análisis. Claro, cuando vemos que se complica, cuando vemos que realmente tiene una telectasia o alguna otra, o es comorbilidad, o es un cardiaquito, o un niño con factores de riesgo, ahí, bueno, ya esa es otra cosa. Pero un niño eutrófico que tiene una bronquiolitis y satura alrededor de 94, 93, en algunos se puede ir a casa. El problema que se está viendo es que el oxígeno, recordemos, es también un medicamento. Y también dar mucho oxígeno no es bueno. ¿sí? Hay que asumir eso siempre, que tenemos que ser muy racionales con los medicamentos. ¿sí?
En la infección de vías urinarias también se ha estudiado que de acuerdo con un estudio de investigación pediátrica en entornos de lactantes y jóvenes febriles, de 800 recién nacidos febriles que nunca fueron examinados o tratados por ITU, se predijo que 61 tendrían una ITU basada en la aplicación de factores predictivos de infección de vías urinarias y se sometieron a pruebas de orina. Solo 2 de los 807 niños que no fueron evaluados o tratados inicialmente fueron diagnosticados posteriormente como una ITU y ninguno sufrió morbilidad o mortalidad inmediata. Hay a veces algunos tamizajes que hay que en realidad son realmente asustan más bien a la mamá y como veremos también hay el síndrome del niño vulnerable. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que está con su hijo de 3 años, 4 años, él fue prematurito, él está de 10 años, fue prematuro, y eso realmente complica un poco la situación porque produce inclusive hasta bullying y no da seguridad al niño tampoco. ¿Sí? La fractura de cráneo, lo que les comentaba, ¿sí? También. Los niños con fracturas aisladas del cráneo tienen excelentes resultados sin intervención neuroquirúrgica, sin embargo, se les somete a una tomografía computarizada repetida y con frecuencia son hospitalizados. ¿Sí? Estamos asumiendo de fracturas lineales, que no tienen depresión del cráneo, etcétera, pero a veces se hospitaliza, lo ve y queremos que realmente lo vea el neurocirujano, el neurólogo, etcétera, pero con 2 tomografías que le tomamos, una empezando la hospitalización y de repente otra, realmente estamos haciendo un sobrediagnóstico y probablemente al hospitalizarlo también y estando él bien lúcido, etcétera, no, de repente no ha habido necesidad de eso. ¿Sí? Miren, este es un estudio interesante con injuria cerebral pediátrica leve. Miren lo que dice ahí, la tomografía del cerebro de un niño con traumatismo cerebral leve tiene un riesgo de desarrollar tumor, leucemia, de 1/1000. De 1/1000. Por eso yo soy de la idea que creo que deberíamos pedirle inclusive hasta un consentimiento informado a los pacientes cuando le vamos a pedir una tomografía. ¿Sí? Y tiroides también, ¿ah? También hay estudios sobre tiroides. Bueno, eso es ahí para ver. ¿Sí? ¿Por qué el sobrediagnóstico es dañino? Ya lo hemos estado viendo en parte. ¿Sí? Algunos, por ejemplo, sobre la fiebre. La otra vez, Sofía me hizo reflexionar un poco porque me contó una experiencia que su hijo bebito, pequeño, tenía fiebre, bueno, no sé si era el bebé o la bebé, pero, y me dijo, y su esposo, que es cirujano, neurocirujano, ya tiene fiebre, dale algo. Y entonces ella dijo, pero si está tranquila, está que duerme, ¿para qué la voy a despertar? Las actuales normas para el manejo de fiebre es que hay que calmar el malestar más que la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa donde la fagocitosis y la ozonización funcionan mejor. No se desesperen por la fiebre, excepto, bueno, ¿qué porcentaje de niños convulsionan con fiebre? 3 a 5, como lo vimos también con la doctora Carla León hace una semana, 2 semanas. ¿Sí? Entonces, hay bastante literatura sobre diagnóstico y sobre tratamiento en cuestiones de lesiones por deporte, lesiones traumáticas. Y se ha visto que realmente el descanso así total, reposo absoluto, como a veces ponemos, hace daño más bien. Entonces tiene que hacer un reposo relativo. ¿Sí? ¿Cómo se ha estudiado esto del sobrediagnóstico? Se han hecho estudios, se han hecho tamizajes, se han hecho estudios controlados, ¿sí? Ensayos aleatorios de screening, cosas que fueron tratadas o no hicieron daño, y de acuerdo a eso se está llegando a estas conclusiones. ¿Sí? Hay un montón realmente de literatura en relación al sobreuso de medicamentos. ¿Sí? Este es interesante también, miren, este es el sobreuso de tomografía y resonancia en la emergencia. Se ha visto que, por ejemplo, ocurre más en sitios donde son hospitales generales, en hospitales pediátricos es menos, ¿sí? Y se ha visto que por ahí realmente debería mejorarse y utilizarse protocolos realmente para poder racionalizar el uso de la tomografía y de la resonancia. ¿Mm? Estos son cómo se buscan, se hacen los estudios, ¿sí? La calidad de los estudios, disculpen esto.
Después también en el 2017 salió esto sobre el sobreuso de hidratación comercial con diarrea, el uso de antidepresivos, por ejemplo, a veces muy fácilmente los psiquiatras de niños dan un antidepresivo y se prefiere primero como primera línea usar la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Hay efectos adversos ahí. La nutrición parenteral también tiene sus bemoles, ojalá que pronto tengamos nutrición parenteral, pero tiene sus indicaciones, ¿sí? La sobremedicalización en los partos prematuros planeados, eso se está viendo a cada rato, el aumento de las cesáreas. Hoy vamos a tener una charla en la Sociedad de Pediatría, bueno, no, donde está el doctor Alexis Ormeño y un alergólogo de México, y va a hablar mucho sobre cómo la alergia comienza desde que el bebé está en el vientre materno, y la cesárea, que es el momento donde sale por el canal del parto y ahí está la flora vaginal, que es su primer contacto que favorece la inmunología del bebé. ¿Sí? En realidad, lo que les comentaba, la inmovilización de injurias de tobillos, todo lo que es deportes, y el uso de fórmulas hidrolizadas. Por ejemplo, nos vienen los laboratorios y nos dicen dar una fórmula hidrolizada previene alergia. Eso es mentira. Eso sí es una mentira total. Y también lo que les comentaba sobre el sobrediagnóstico de hipoxemia en pacientes con bronquiolitis. ¿Sí? Lo de la hidratación parenteral, no sé, pero también lo dijo el doctor Alexis cuando habló sobre hidratación, que la panetera de arroz es mejor que un suero pediátrico comercial en diarrea leve. Eso, y por favor, a veces la gente paga su consulta de repente en la práctica privada y para que le receten panetela de arroz, ya, pero hay que hablarle a la mamá y las mamás entienden. A veces uno subestima, pero las mamás entienden realmente que con algo sencillo la panetela de arroz ayuda más que el suero. Los antidepresivos, lo que les dije realmente, acá hubo un estudio en el cual eh, la fluoxetina se salvó un poco, pero realmente hay que tener en cuenta siempre la psicoterapia. ¿Sí? Los antidepresivos aumentan el suicidio y la agresión, por si acaso también. La nutrición parenteral versus la tardía. Un estudio randomizado dice que no hay diferencias en la mortalidad. Las infecciones fueron menores, menor ventilación mecánica en el grupo tardío. ¿Sí? No hay que usarla tan rápido, ¿sí? Sino tardíamente. ¿Sí? Los partos que les hablaba, ¿sí? Y las fórmulas hidrolizadas que realmente no hay realmente una prevención de alergia real. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas por las cuales hacemos el sobrediagnóstico? La presión de los colegas. ¿Mm? No, ¿saben quién fue William Osler? No. William Osler fue un médico canadiense que eh, es el padre de la medicina interna a nivel mundial, y él decía esto, decía que nosotros constantemente somos engañados por la facilidad con lo que nuestra mente cae en los surcos de una o dos experiencias. ¿Qué significa eso? Nosotros constantemente somos engañados por la facilidad con lo que nuestra mente cae en los surcos de una o dos experiencias. ¿Okay? Yo los invito y me invito también, hago esa renovación diaria de que todos debemos leer, no porque mi maestro lo dijo, el especialista lo dijo, debemos leer constantemente porque todo está cambiando. Hay cosas que hacíamos hace 20 años que ahora ni se nos ocurre hacerlas. ¿Eh? Cuando salió de moda en bronquiolitis poner dexametasona, salió de moda en bronquiolitis nebulizar con adrenalina, y habían los estudios más o menos, pero los metaanálisis y la revisión sistemática nos ha enseñado de que eso no es necesario. ¿Sí? Por favor, entonces, tratar de siempre de no ser engañados. Es un poco lo que alguna vez comentamos, lo de los sesgos cognitivos. ¿Sí? Ya nos dijeron que es así y seguimos. Hay un sesgo cognitivo de grupo también. Todo el grupo piensa que es esto y va y todo, y por ahí alguien piensa diferente y no se le hace caso, pero de repente por ahí estaba la cosa. ¿Sí? De repente. También los sesgos nos han ayudado a sobrevivir, ¿eh? Pero también hay que ser conscientes de que tenemos muchos sesgos.
¿Sí? El etiquetado de las palabras, eso es importante también. Si a uno le dice yo prefiero decirles a las mamás cuando vienen con su niño que vomita y que es un reflujo fisiológico, una regurgitación, algo así, hablarles en algo sencillo, porque decirles enfermedad por reflujo, que ya es otra cosa seria y que amerita de repente tratamiento, en realidad hay que saber decir el diagnóstico a la mamá. ¿Sí? Ahora la gente lee y entra mucho a internet, entonces por ahí hay que educar siempre a los padres. ¿Sí? Bueno, estos son otros efectos psicológicos. Eso es lo que les quería decir sobre el síndrome del niño vulnerable, descrito la primera vez en 1964, creencia parental que su niño es vulnerable a pesar de una recuperación completa. Eso de que fue prematuro y ya tiene 10 años, fue prematuro, José fue prematuro, y por ahí. Entonces lo vulnerable. 45% de niños con soplo inocente tuvieron hasta la secundaria, miren, restricciones físicas y psicológicas después de su diagnóstico. Un foramen oval que se cerró solito, pero 45% tuvieron hasta la secundaria restricciones físicas y psicológicas. Niños con problemas de cólico a los cuales se le cambió la fórmula continuaron hasta después de los 3 años con percepciones de sus padres a pesar de que no había asma, dermatitis y rinitis. ¿Sí? Padres que tuvieron su niño que recibió fototerapia son proclives a buscar ayuda médica después de la resolución de la ictericia, percibían la enfermedad como moderada y severa y tenían miedo de dejar a sus hijos con otros cuidadores. ¿Eh? Los diagnósticos también afectan a la sociedad. 1/3 de ellos sufren bullying y hay toda una campaña contra el bullying que se llama It's Not a Joke, que no es una broma. ¿Sí? Hay efectos económicos, costos, ¿sí? Tomar una tomografía, como acá tenemos el seguro, no pagan, etcétera, pero hay costos económicos. ¿Sí? Y hay varias iniciativas. Yo los invito a que tengan en su celular, bajen la aplicación, por ejemplo, de Choosing Wisely, ¿sí? Less is more, menos es más. ¿Sí? Too much medicines, no más medicinas. ¿Sí? Hay varias iniciativas mundiales. ¿Sí? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo vamos a mejorar? Conciencia que el sobrediagnóstico existe, educarnos todos, entre todos. ¿Sí? Aceptación de la incertidumbre. Hay cosas que en realidad que no vamos a llegar al diagnóstico y hay que aceptarla como tal, ¿eh? No conformarnos, hay que hacer todo lo posible por hacerlo. Enfoque del diagnóstico escalonado y también el diagnóstico y el tratamiento. Siempre empezar de menos a más, ¿eh? No irse de frente al antibiótico más potente o a la prueba diagnóstica más entre paréntesis, sensible, ¿sí? Y que sea un enfoque en beneficio del paciente. ¿Sí? Ahí están esta es la aplicación, la de Escogiendo Sabiamente, la pueden bajar en su celular, y ahí hay todo lo que es sobre varias patologías. Hay algunas que son pediátricas, otras que son de adultos. Para los internos que quieran, pueden ahí. ¿Sí? Too Much Medicine, esta es otra, Selling Sickness, Right Care, ¿sí? Cuidado mejorando. Para ir resumiendo, por ejemplo, el uso de la tomografía en TEC leves, no usar tomografía de resonancia en convulsiones febriles, no usar la tomografía, una evaluación rutinaria de dolor abdominal, no dar antibiótico por enfermedades virales respiratorias, sinusitis, faringitis, bronquitis, no usar medicación para tos y resfríos en niños menores de 4 años, no usar altas dosis de corticoides en displasia broncopulmonar, no usar el screening de IgE para alergias alimentarias. Ahí lo que vale es la clínica, hacer, se llaman pruebas de provocación, se hacen en otros países, pero simplemente decirle a la mamá, denle usted tal cosa, si reacciona, pero que le dé poco de todas maneras. ¿Sí? No tratar el reflujo en el vomitador feliz, no es una enfermedad. No hacer screening para bacteriuria asintomática, tampoco es una enfermedad. ¿Sí? No usar monitores de apnea para los niños para prevenir el síndrome de muerte súbita infantil. Bueno, eso no pasa mucho acá, pero alguna gente sabe de eso y compra por internet, etcétera. ¿Sí?
no obtener, el niño pretérmino está de alta y no hacerle pues, una radiografía antes del alta, evitar radiografía en niños intubados diariamente, salvo haya algún hecho clínico que lo amerite. ¿sí? Bueno, si mi niño está desaturando o aumentó, hay taquimia, ahí probablemente sea, pero hacer de rutina eso no. ¿sí? No hacer screenings cerebrales con resonancia en pretérminos, no dar medicamentos antirreflujos para enfermedad de reflujo y parar los antibióticos después de 48 horas si el niño está asintomático. ¿sí? Esto lo dijo también hace 22 años. Mira, Richard Berman es el coautor del libro que fue, no sé si ahora leen ahora eso, pero Nelson, Pediatría de Nelson, ¿se lee? ¿Se está leyendo actualmente? No. ¿Se lee? No. Sí, sí lo lee. Lo lee, no sé, porque, bueno, en mi época era la Biblia, ¿sí? No sé, Nelson y en castellano era el Meneyelo. ¿Se acuerdan del Meneyelo? Bueno, él dijo esto siguiente, mire, en las percepciones erróneas de la prevalencia de la enfermedad y la efectividad terapéutica pueden promover un ciclo de aumento de la intervención médica, a pesar de las mejores intenciones de todas las partes. Nosotros queremos lo mejor para el paciente. El ciclo comienza generalmente con algún tipo de prueba incrementada que reduce el umbral para detectar la enfermedad, como la mejora técnica en la obtención de imágenes, la prueba más frecuente o un examen más detenido de las imágenes, lo que conduce inmediatamente a un mayor rendimiento diagnóstico de la enfermedad y un aspecto de la enfermedad más leve, que luego puede ser tratada innecesariamente como pseudosuceso. Si hacemos más pruebas, encontramos cosas realmente que en realidad de repente no hay necesidad de tratar y a veces tampoco de asustar, porque a veces se asusta a la gente y se mete a internet y, por ejemplo, ahorita estamos viendo muchos niños con leucopenia. No sé si la doctora Janet, estamos viendo bastantes niños con el somograma. Sí, probablemente es algo viral que yo les digo, no les voy a decir, por ahí, doctor, puede ser leucemia, pero digo, no tiene ganglios, sus plaquetas están bien, su hemoglobina está bien, la fiebre ya se fue, tranquila, en un mes, 2 meses le hacemos un control. ¿sí? Creo que una de las cosas de nosotros como pediatras también es calmar un poco a los papás. ¿sí? ¿sí? Estas son hay que educarnos, ¿sí? Hay que educarnos en el miedo a la incertidumbre, en el diagnóstico correcto, en el diagnóstico diferencial versus hay que identificar enfermedades raras y un diagnóstico difícil es un diagnóstico recompensado. Y bueno, hay que educarnos, y hay que educarnos y apoyarnos mutuamente en eso. Todos los días aprendemos. Y por ejemplo, ya que está acá la doctora Yulisa, a mí me enteré hace poco que Génesis había muerto. Es una niña realmente obesa, que entró con una neumopatía, creo una pericarditis, ¿sí? Y ha muerto creo que después de 2 semanas de haber estado con nosotros, ¿sí? En la UNCI. Yo creo que ahí hay que, bueno, sospecho que ustedes como equipo también han reflexionado sobre eso. Creo que hicieron hasta una teleconsulta, ¿sí? También hubo COVID también. Sí, pues ya un poco tarde, ¿no? Un poco tarde. Primum non nocere, un adagio latino que dice primero no hacer daño. ¿sí? ¿Sí? Hay que identificar y corregir las anomalías fisiológicas. Está bien arraigado en la cultura médica. Hay algunas cosas que son fisiológicas también. ¿no? Eso es lo que hay que entender. ¿sí? Hay cosas que pasan solas, hay cambios hemodinámicos en la sangre porque tuvimos contacto con una noxa viral o bacteriana o alimentaria, y eso realmente tenemos que reconocer. Hay que promover la comodidad con la incertidumbre y hay que promover el cuidado basado en los valores. No hay intervenciones benignas, toda intervención puede tener sus efectos adversos. ¿sí? Cuando la gente me dice que
que hay que darle Panadol y le quieren dar Panadol cada 4 horas. Y yo les digo que en Estados Unidos se mueren 150 niños al año por intoxicación por paracetamol. ¿Y quiénes son? Los latinos y los negros que no tienen seguro de salud y la mamá les da Panadol, Panadol, Panadol y llegan con intoxicación y se mueren. ¿Sí? Hay que reevaluar lo que aceptemos como cuidado estándar. Eso es lo que siempre creo que debemos ser críticos con nosotros mismos siempre. ¿Sí? Reevaluarnos constantemente, renovarnos. ¿Sí? La duda y el no conocer es parte de la vida. Eso es lo que hay que aceptar a veces. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita tenemos a Naomi, Naomi con una resonancia magnética cerebral y totalmente hipotónica, no sabemos, bueno, probablemente en un país desarrollado ya le harán el diagnóstico, un error innato del metabolismo, alguna cosa, pero hay que estar tranquilos por eso, tampoco a veces como que nos frustramos eso, ¿eh? Nos frustramos también de tanto referir porque no lo podemos lograr, pero hay que aceptar nuestros límites y hacer lo mejor posible con evidencia, con racionalidad. ¿Sí? Y en caso de duda, hacer menos es lo que recomiendan. ¿Sí? La detección de anormalidades no es sinónimo de beneficio para el paciente. Uno dice una cosa y los papás entran a internet y ya el niño se vuelve un niño vulnerable. ¿Sí? Miren cómo ha evolucionado el proceso diagnóstico en la medicina. Quiero ordenar este examen para ver si encuentro algo. Este es Bart Simpson, ¿sí? Y mejoró a cómo cambiará este examen el manejo del paciente. ¿Qué tal si diariamente nos hacemos esa pregunta? Eso fue una evolución. Ahorita quiero ordenar este examen para ver qué encuentro. De repente alguna gente lo sigue haciendo o lo hacemos de repente. ¿Cómo cambiará este examen el manejo del paciente? ¿Y qué beneficios le traerá este examen a mi paciente? Pidamos siempre los exámenes con racionalidad, ¿sí? Con racionalidad. Y termino con estas frases del padre de la medicina interna, William Osler, que ningún ser humano está constituido para conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Sí? Incluso el mejor de los hombres debe estar satisfecho con fragmentos, con destellos parciales y nunca un disfrute completo. ¿Saben cómo murió? Murió después de la epidemia de gripe que hubo en el 1918. Y él mismo pidió antes, cuando estaba moribundo, que le hagan la autopsia. Y murió por una neumonía, por Haemophilus influenza, probablemente con influenza, pero que después. Pero este es el padre de la medicina interna, hay los nódulos de Osler, todo. Y tenemos que ser conscientes de que la verdad y los procesos están tan complejos que debemos tener siempre una mirada integradora, holística le llaman ahora. ¿Sí? La otra vez vi una imagen en la cual, por ejemplo, para entender todo lo que hace el corazón es un enmarañado, todo lo que hace el riñón es otro enmarañado, pero debemos por lo menos de conocer las cuestiones básicas, ¿sí? Básicas, elementales. Yo los invito a todos y me invito a mí mismo siempre a que revisemos la fisiopatología, revisemos y tratemos de ser realmente conscientes de no hacer ni sobreuso ni sobrediagnóstico de nuestros pacientitos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguien quiere contar alguna experiencia, alguna pregunta, alguien quiere comentar algo.